Lo que verán a continuación es el entramado de intereses y complicidades que se fueron tejiendo en el gobierno de la Cuarta Transformación en un intento que resultó vano para esconder el mayor saqueo al erario mexicano en los tiempos modernos. Asómense a esta historia. El presidente Andrés Manuel López Obrador no mentía cuando presumía que para ingresar a su gabinete, a su círculo más cercano, era necesario un 90% de honestidad y lealtad y solo un 10% de experiencia. Y eso lo puso en práctica, como en ninguna otra dependencia, en Pemex, donde la triada de la mafia negra o de Morena y su modus operandi inundaron de jóvenes sin experiencia las posiciones clave de la paraestatal de la energía. No era necesario saber, lo indispensable era obedecer. Poner la firma sobre los permisos, falsificar inspecciones y ocultar en empresas fantasma los miles de millones en dineros ilícitos del huachicol. Su hijo, Andrés López Beltrán, de la mano de Daniel Asaf Manjarrés, su jefe de ayudantía y amigo íntimo de Andy, además de Marcos Herrería, el director de Administración y Finanzas de Pemex, fueron los responsables de que esa empresa estratégica para el desarrollo de México fuera operada por jóvenes inexpertos, incautos y, salvo honrosas excepciones, sin preparación alguna. Solo hacía falta mostrar una lealtad y una sumisión a toda prueba para crear una nueva y corrupta industria privada al amparo del poder público, la del huachicol fiscal. Pero para ello, no era suficiente con asumir el mando de una docena de direcciones en Pemex. Hacía falta dominar otras áreas clave en la Secretaría de Energía, en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en el ASEA, en el SENAGAS, pero sobre todo en aduanas y en el Sistema de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT. Fue esa red de amigos íntimos de Andy López Beltrán, compañeros de generación, condiscípulos de escuela, la que hizo posible que durante al menos los primeros 3 años del gobierno de su padre, pocos detectaran el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México. Una pieza clave de ese entramado de complicidades lo fue Antonio Martínez Dagnino Asaf, todavía hoy en el nuevo gobierno, director del SAT. Antonio Martínez Dagnino Asaf se instaló en esa posición desde que fue un eficiente recaudador en el área de contribuyentes mayores, donde logró recuperar miles de millones de pesos en impuestos evadidos por grandes empresas en los días en que la directora del SAT era la implacable Raquel Buenrostro. Ese mérito le valió a Antonio Martínez Dagnino Asaf que su primo Daniel Asaf Manjarrés, desde la ayudantía presidencial, y que su amigo Andy López Beltrán, los 3 rondan los 36 años de edad, lo promovieran ante el inquilino de Palacio Nacional para que se hiciera cargo del SAT cuando Raquel Buenrostro fue designada en octubre del 2022 como secretaria de Economía en sustitución de Tatiana Cloutier. La tarea principal de Antonio Martínez Dagnino Asaf y de sus allegados fue la de vigilar un padrón de traficantes de combustibles, de gasolineros y de factureros que blanqueaban los ilícitos ingresos. Ninguno, salvo que se ordenara lo contrario, debía ser molestado en sus asuntos fiscales para que el contrabando de combustibles fluyera con facilidad. La cercana relación de Asaf Manjarrés y Martínez Dagnino Asaf viene porque ambos son nietos de Jorge Asaf Bala, quien, de acuerdo a la publicación Cuba Debate, fechada el 30 de enero del 2019, presuntamente acabó en prisión acusado de tráfico de drogas. Dicen que lo llamaban el Al Capone de México. Algo sabría de evadir impuestos. De hecho, el abuelo de Daniel Asaf y de Antonio Martínez Dagnino Asaf se vio involucrado en el caso de tráfico de drogas que culminó con la muerte de Humberto Mariles, la gloria ecuestre mexicana, en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948. Antonio Martínez Dagnino Asaf fue de aquellos a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador condicionó a su sucesora, imponiéndose para que al amigo de Andy y primo de Asaf se le respetara la dirección del SAT. La red huachicolera operaba sin contratiempos, y eso lo valoraron en su momento sus padrinos en Pemex. Nadie en el sexenio López Obradorista fue molestado por traficar gasolina o diésel. El presidente ni se ocupaba de ese latrocinio fiscal en su mañanera.
Otra de las dependencias de la que se adueñaron los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de aduanas. El primer titular de aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, no duró un año en su cargo. Fue sorprendido desde los centros de inteligencia norteamericanos como protector de Sergio Carmona Angulo, el llamado rey del huachicol, que meses más tarde sería asesinado en San Pedro Garza García. Famosa es la fotografía revelada por Código Magenta en abril del 2023, en la que el entonces director de aduanas, Rafael Marín Mollinedo, primo de Nicolás Mollinedo, el chofer del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue captado con José Ramón López Beltrán, negociando con dos presuntos guachicoleros en el restaurante Papadu de McAllen, Texas. Marín Mollinedo no soportó las presiones ni los negocios bajo la mesa de los hijos del presidente López Obrador y renunció. El personaje de más confianza colocado en aduanas por la triada López Beltrán, Asaf Herrería fue Alberto Becerra Mendoza, un maestro de baile de salsa y bachata que gracias a su amistad con Andy y con José Ramón López Beltrán fue reclutado en la ayudantía presidencial creada por Daniel Asaf. De ahí fue enviado en enero del 2023 para ser el administrador general de recursos y servicios en aduanas. Su mancuerna en esa posición fue María Guadalupe Hernández Rodríguez, amiga de Andy López Beltrán, quien fue primero directora de apoyo legal en petrolíferos en la Secretaría de Energía y ahora despacha como titular de asuntos jurídicos en la Comisión Nacional de Energía. En estas posiciones, su tarea era firmar las validaciones jurídicas para los permisos de exportación e importación, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, es decir, la custodia del huachicol fiscal para dejar pasar como aceites sin pago de impuesto lo que en realidad eran combustibles que debían cubrir el IVA y el IEPS. A partir del control del SAT y de aduanas, todo se facilitó para la triada Andy Asaf Herrería, quienes se apoderaron del control de las dependencias, que en mayor o menor medida tenían que ver con la importación de combustibles. A Ángel Carrizales, otro de los miembros de la ayudantía presidencial al mando de Daniel Asaf, se le instaló con calzador en la poderosa Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, una posición que por su importancia es designada directamente por el presidente. Su nombramiento fue para facilitar que se le otorgaran los permisos ambientales a la refinería de Dos Bocas. Previo a su instalación al frente de la ASEA, Ángel Carrizales había sido rechazado en 5 ocasiones por el Senado. Ángel es una persona con capacidad, es un profesional y es una gente honesta que tiene toda nuestra confianza. Es mi facultad el nombrarlo. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. Si hablamos en términos cuantitativos, 90% honestidad, 10% experiencia. Buscó sin éxito presidir la Comisión Reguladora de Energía y el Fondo Mexicano del Petróleo. Lo consideraban falto de experiencia, un neófito en asuntos energéticos. Jamás imaginó que alcanzaría la cúspide de la dependencia que más incide en la política energética nacional. Junto con Ángel Carrizales, fue colocada Laura Josefina Chong en asuntos jurídicos de la ASEA. La dupla Andy Asaf también se apoderó de la Comisión Reguladora de Energía. Hasta ahí llevaron a otro de los amigos íntimos de Andy, de nombre Rogelio Hernández Cázares. La disputa por esa posición se dio nada menos que entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien buscaba que se designara a Paola Elizabeth López, y la dupla Andy Asaf, que acabaron por imponer a Rogelio Hernández Cázares. Sus permisos eran cruciales para favorecer a las empresas de la mafia negra de Morena. Tan poco profesional fue su paso por la Comisión Reguladora de Energía que Rogelio Hernández fue obligado a presentar su renuncia en medio de acusaciones de corrupción. Un amigo íntimo más de Andy López Beltrán fue llevado a ocupar la titularidad de Cenagas. Su nombre, Abraham Ali Pimena, integrante de El Clan, el círculo íntimo del hijo del presidente, que en su momento fue revelado por Carlos Loret en su sitio Latinos, y quien es tío de Alejandro Calderón Alipi, amigo también de Andy y actual secretario de Salud en Tabasco. 2 posiciones más fueron ocupadas por la triada Andy Asaf Herrería.
Gilberto Lepe Sáenz, cercano de Andy López Beltrán, quien desde la Coordinación de Manifestaciones de Impacto Regulatorio fue comisionado a desaparecer la Comisión de la Unidad de Hidrocarburos de la CNE. Ahí era el responsable de firmar los permisos para exploración, extracción, transporte, almacenamiento, distribución y tarifas de petróleo crudo, gas y petrolíferos, una posición vital para operar el huachicoleo fiscal. Iván Bernal Santana fue también designado director general de petrolíferos de la Secretaría de Energía. Desde esa cartera manejada por Rocío Nale, era el responsable de autorizar los permisos de importación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Al final del día, la triada Andy Asaf Herrería acabó por traicionar el mantra del Evangelio de Andrés Manuel López Obrador. Su fórmula, al concluir el sexenio, fue 90% corrupción y 10% obediencia ciega al superior. Fue asfixiada entre millones de litros de huachicol fiscal. Y la experiencia, aunque fuera del 10%, esa nunca existió. La amistad y el parentesco familiar fueron la clave de ese encubrimiento.